Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada, gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar del futuro del agua en el mundo, pero principalmente en nuestro país. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el maestro Eduardo Donat, miembro distinguido del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, parte de esta comunidad. Maestro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos ustedes. El agradecimiento es mío por tener esta oportunidad de tratar estos asuntos de agua que son tan importantes. Un tema de vital importancia, sin duda, maestro. En la mesa también listos para platicar de este asunto. Nos acompaña Maite Noriega. Maite, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Gabriel. Y Pepe Ureña. Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Yo soy Gabriel Ramírez. Le saludo a nombre de Javier Oliva, titular de este espacio. Agradezco su compañía. Antes de entrar en materia, lo invitamos a ver esta cápsula que le hemos preparado sobre el tema del agua. Diferentes investigaciones afirman que en el siglo XXI el agua será la causa principal de los conflictos, ya que su demanda se multiplica exponencialmente debido al alto crecimiento poblacional en el mundo. Las tendencias globales del suministro del agua no muestran un escenario positivo, mientras que el cambio climático modificará su disponibilidad. En México, para el gobierno, el tema es un asunto de seguridad nacional, ya que 35 millones de habitantes viven en regiones donde el recurso es escaso o de baja calidad y 38% del territorio sufre algún tipo de sequía. Es un tema prioritario para el Estado mexicano. Es incluso un asunto de seguridad nacional. Por ello, decidimos transitar de un enfoque reactivo a uno proactivo, de prevención, atención temprana y decisiones oportunas. Con base en información de Semarnat, en nuestro país, 77% del agua se utiliza en la agricultura, 14% en el abastecimiento público, 5% en las termoeléctricas y 4% en la industria. La política nacional en la materia contempla 4 líneas de acción: creación de un servicio de agua adecuado y accesible, agua para la seguridad alimentaria, manejo responsable y sustentable del recurso y seguridad hídrica. Actualmente en el Congreso existe una iniciativa para reformar la Ley General de Aguas, cuya discusión ha sido pospuesta. Un panorama nada alentador que requiere de acciones inmediatas. Maestro, el agua es un derecho humano, es un bien público, un bien social, pero también un bien económico. Así es. Bueno, el agua a través de la historia de la humanidad ha cambiado en cuanto a la percepción que la propia sociedad se hace de ella. Cuando el agua es suficiente y no tiene ningún grado de escasez, entonces podemos pensar que el agua podría ser también un bien libre. De hecho, era libre, todo usuario podía acceder al agua por los medios que consideraba convenientes y utilizar la cantidad que para él fuera suficiente. El grado de escasez del agua y el crecimiento de la demanda ha hecho que la percepción y las definiciones sobre qué características de bien tiene sean ligadas a ese grado de escasez. Lo novedoso, digamos, es que el agua hoy en día también es un bien económico, porque cuesta inversiones, cuesta dinero producirla. Hay un dicho que a mí me encanta que dice, bueno, Dios ha dado el agua. En la creación Él separó las aguas, nos dio el agua dulce, pero no la entubó. Dios da el agua, pero no la entuba. Y toda la infraestructura y los servicios y la obra y acciones que se requieren para potabilizarla y entregarla en los domicilios tiene un costo que cada vez es más gravoso. Entonces, ese es un bien público, quiere decir que es de vital importancia para la sociedad, para cada familia, para cada individuo, porque sencillamente de él pende la vida como pende del aire que respiramos, ¿no? Maite Noriega. Dentro del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, nos comentaba usted un poquito fuera del aire que uno de sus cometidos es difundir precisamente el valor del agua, el conocimiento que hay sobre el agua. Yo le quiero preguntar de manera concreta, ¿incide el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en la creación de políticas públicas para la preservación y para evitar el desperdicio del agua, que sería una primera instancia? Sí, claro, en la misión del instituto, entre otras, y eso está en su decreto de creación, está en la Ley de Aguas Nacionales vigente. El IMTA
puede influenciar la política pública hídrica por medio de discusiones, mesas redondas, investigación científica y tecnológica, a través de sus cursos, de todos los proyectos de investigación que se llevan a cabo. Hay áreas del instituto que se dedican justamente a revisar las políticas públicas. En lo que concierne mucho a una cosa que se discute también actualmente, que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Esa gestión integrada puede permitir que en el largo plazo el agua sea conservada, cumpla sus funciones productivas, sociales, y no sea más bien un dolor de cabeza para las generaciones futuras. Pepe Ureña. Maestro, yo quisiera saber cuál es el panorama del agua en nuestro país. ¿Cuántas cuencas hay? ¿Cuánta agua es dulce? ¿Cuánta salada? ¿Cómo se aprovecha? ¿Y cuánta se desperdicia? Que es algo muy importante. Claro. Bueno, las macrocuencas en México son 13 macrocuencas en las que se divide el país. Son macrocuencas que le dan origen a los organismos de cuenca. Se parte de la división de la cuenca en cuanto a las parteaguas, dado el nivel de precipitación en el territorio nacional. Por ejemplo, ustedes conocen que hay una cuenca, la del Valle de México, que tiene, digamos, el estado de Morelos forma parte, en la parte norte del estado de Morelos forma parte de esa cuenca, parte del estado de México forma parte de esa cuenca, pero sobre todo la megalópolis de la Ciudad de México. El organismo de cuenca Valle de México es una de las organizaciones, de los organismos de cuenca, que hace posible la gestión del agua a nivel precisamente de la cuenca, pero tenemos 13. Ahora bien, el agua salada pues es el agua que está en los mares, sobre todo. Hay agua salobre en los límites de los continentes y el mar, y esa agua no se considera agua dulce per se. El agua dulce, les decía hace un momento que del 100% de agua en el planeta, solamente entre el 2 y el 3% es agua dulce, pero el 2%, entre el 1 y el 2%, está en los polos, está en las montañas, no se puede utilizar tan rápidamente como quisiéramos. De manera que en el mundo tenemos únicamente un 1% de agua dulce que es aprovechable. Sí, dense cuenta ustedes de por qué digo que entre el 1 y el 2, porque los polos y las montañas con el calentamiento global sí han sufrido una reducción, de manera que esa agua, el agua dulce que proviene de ellos ha ido a parar al mar y no es aprovechable de manera inmediata, como quisiéramos. De manera que lo importante es centrarnos en el agua dulce, que puede ser utilizada para los diferentes usos del agua en cada país, ¿no? En este caso, en México. De tal suerte que ante crecientes demandas de agua y la oferta fija que tenemos de ella, pues tenemos que ser muy cuidadosos con las políticas y con la distribución y sobre todo con el uso del agua. En la casa, en la industria, en el sector agropecuario, veíamos ahorita también que entre el 77 y el 80% del agua es utilizada por el sector agrícola con fines productivos. Pero hay una mancuerna que tiene ese uso que se ha ido modificando con buenos resultados, digamos, pero todavía es un tema que está sobre la mesa y es la contaminación que produce el sector agropecuario en los recursos de agua. Muy bien, maestro. Si le parece, vamos a hacer una pausa. Regresando, pues vamos a hablar y abordar si este tema es un asunto de seguridad nacional, como vimos, mencionó el presidente, y que se desprende de ahí toda una política nacional del agua y cuáles son las principales problemáticas precisamente con este recurso. Hacemos una pausa, volvemos inmediatamente.
Estamos de regreso en Mesa Cuadrada hablando del tema del agua, un tema de vital importancia. Maite Noriega. Pepe Ureña había comentado, le había preguntado acerca del desperdicio del agua, que además me parece que sería el paso 1 a atacar, y después el de la contaminación de las existentes, o a lo mejor de manera paralela. ¿Cómo se consideran estos dos males que afectan el consumo de agua y la cantidad de agua de la que tenemos disponibilidad? Sí. Bueno, yo creo que digamos, por el orden de aprovechamiento del agua, la primera fase es su uso y su aprovechamiento. Ahí se produce la contaminación o se logra reducir y controlar. Entonces es muy importante que en cuanto al aprovechamiento del agua existan normas aplicables, bien elaboradas, que sean bien reguladas también, supervisadas por la autoridad del agua en este caso, y que los consumidores conozcan a profundidad. Porque del desconocimiento de la normativa es que se producen muchas veces, y muchas veces por omisión, los excesos en cuanto al desperdicio del agua o a la contaminación del agua. En la misma casa de uno, muchas veces desperdiciamos agua de una manera impresionante. Y eso tiene que ver con uno de los aspectos más importantes del agua, considerada como un bien económico. Cuando no nos cuesta un bien, nosotros tendemos a hacer un uso no eficiente de ese bien. Cuando nos cuesta, nosotros sabemos que tenemos que poner cuidado en el uso. Voy a poner un ejemplo rapidísimo, la telefonía. La telefonía celular, si yo no le pongo 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos o los 1000 de cada plan, yo sé que en un momento dado se va a terminar y no cuento con el servicio si no vuelvo a pagar. Mientras que el agua ha sido un bien que en el país, en el que la sociedad mexicana ha ido gradualmente pensando de que era un bien libre, como dije anteriormente, y después se convirtió en un bien económico y ahora hay que pagar una tarifa y hay que pagar ciertos costos que están lógicamente ligados a los servicios de agua y al aprovechamiento y a la infraestructura que se tiene que crear, que desafortunadamente es muy cara. Entonces no hay manera de que una entidad, la que sea, ¿verdad?, la Conagua o una entidad de gobierno, pueda sufragar los gastos crecientes que se requieren en el sector sin poder cobrar por el agua. Entonces yo les pregunto, ¿qué serían capaces de hacer ustedes si les faltara la electricidad en su casa, la antena que los conecta al cablevisión o lo que sea, o que no tuvieran ya el aparato celular que les permite comunicarse en tiempo real a donde ustedes quieran? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? En cambio, cuando nos hablan de agua, nosotros pensamos que es el gobierno el que debe de darnos ese servicio. Y en efecto lo es, pero con las debidas calificaciones y alertas de lo que significa un bien público, un bien social y un bien económico. Pepe. Sí, maestro, tiene usted razón, hay un uso irracional del agua, pero también se ha utilizado políticamente el agua. Yo recuerdo campañas de gobiernos de la Ciudad de México en específico, donde la nota es, no subiremos el agua, y lo dicen en tiempo electoral. Esa es una parte, si se ha utilizado políticamente. La otra, ¿cuánta agua se trata? No nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. En la Ciudad de México hay un proyecto para limpiarla, para sanearla, y sin embargo no se ha cumplido. ¿Cuánta en el país corre este riesgo? Sí, bueno, ese tema pues ya nos mete de lleno en la cuestión de la contaminación, que es la segunda fase. Usamos, por ende contaminamos. La contaminación puede ser tratada de diferentes maneras. Por lo general, los usuarios del agua, por ejemplo, el uso público urbano, que es el de las ciudades, el que todos nosotros, ahorita yo, si voy
por la razón que sea al baño y hago uso de él y hago uso del agua, eso va por una alcantarilla a una red y esa red supuestamente debe de ser dirigida a lo que es una planta de tratamiento. Eso debería ocurrir siempre, pero también las inversiones en el país no han sido suficientes para que el servicio de agua potable tenga el 100% de cobertura. Andamos más o menos como por el 90, 92, 93. Estos números no quiero ser tan estricto con ellos porque se mueven, ¿no? A lo largo del tiempo se van moviendo dependiendo de una serie de factores. Pero digamos que la trayectoria es lo importante. Digamos que hemos ido creciendo en el abastecimiento de agua potable sin poder pasar del 91-92%. ¿Por qué? Porque para hacerlo, la población que está diseminada requiere de inversiones muy cuantiosas. Entonces, esos 8, 9, 10 millones de personas que todavía no tienen acceso al agua potable están esperando las inversiones o están esperando soluciones. ¿Qué sigue? La contaminación, pues cuando no hay una red, los usuarios, por ejemplo, les voy a hablar de Cuernavaca. En Cuernavaca no hay alcantarillado, de manera que cada casa tiene por lo general una fosa séptica. Si está bien elaborada, bien construida la fosa séptica, el agua en la fosa se va purificando, se van reduciendo los contaminantes y se va infiltrando a los mantos acuíferos sin riesgo para la contaminación y por lo tanto para el acuífero. Si no está bien construida, entonces la contaminación sí puede permearse a los acuíferos. ¿Qué pasa entonces con la contaminación? Los diferentes usos, que son agua potable y para uso doméstico, agua para uso agrícola, agua para uso industrial y de servicios, y agua para la producción hidroeléctrica y agua para el medio ambiente, los usos deben de contar con estudios específicos para saber cómo contaminan y qué se debe hacer en cuanto a tratamientos específicos para quitar la contaminación hasta donde sea posible y poder reutilizar esa agua, infiltrarla en los acuíferos o sencillamente descargarla en los cuerpos receptores. Los cuerpos receptores son, por lo general, los ríos, las barrancas, etcétera. Pero todavía en México estamos descargando con un alto grado de contaminación. No en todos los casos. La pregunta de Pepe, ¿el tema se ha contaminado políticamente o se ha subido con responsabilidad en este país? Bueno, yo creo que hay aspectos que son muy politizables y obviamente el agua es uno de ellos. Yo creo que es muy difícil sustraerse a un tratamiento político. ¿Por qué? Porque es un sector que cada vez requiere más de elaboración de políticas públicas. Es un bien público. Y en el momento en que se da un tratamiento público, se pasa al campo de la política. Y es en el campo de la política donde tenemos que estar también muy vigilantes de que los actores políticos estén debidamente informados, que tengan equipos técnicos de muy alto nivel para saber qué decisiones están tomando. Y lo digo con todo respeto, porque no todos los actores políticos están informados sobre el agua, ni tienen por qué, salvo en lo que les puede afectar en su casa y en sus bolsillos. Muy bien, maestro, si le parece, regresando de la pausa, hablaremos del tema de las políticas públicas y también de la transformación cultural que requiere este país para ir avanzando en materia precisamente del agua. Hacemos una pausa, regresamos a Mesa Cuadrada. Ya estamos de regreso, un tema sin duda interesante y que nos importa y todos tenemos que ver con el tema del agua. Entre corte platicábamos precisamente de algunos aspectos que tienen que ver con el agua,
Pepe Ureña está deseoso y ávido de cifras y de números. A mí me gustaría, maestro, que nos diera y que le compartiera al público algunos datos que puedan generarnos una conciencia de la importancia del agua, de la disponibilidad en este país. Y lo hablábamos hace unos momentos, el tema del precio, del valor del agua. Es un bien muy preciado que, sin embargo, en el tema de las tarifas muchas veces no se ve reflejado el valor real que tiene. Claro. Sí, en efecto. Bueno, ¿qué datos serían o qué proporciones serían importantes para considerarse? Para generar una conciencia. Para generar conciencia en el público, conciencia en los actores políticos. Bueno, que la contaminación, que es cada vez más importante y para la cual los diferentes usos contribuyen de manera también importante, esa contaminación no puede ser tratada, en el caso de México, hoy en día, hasta, hablábamos un poco de cuánta agua se trata. Bueno, se trata aproximadamente entre un 70 y 80%, pero la capacidad de tratamiento es mayor. Sin embargo, las plantas de tratamiento requieren muchas veces de insumos que son muy caros también y que no permiten entonces darle el tratamiento a los niveles requeridos. De manera que estamos hablando de márgenes en que, si bien el país ya ha alcanzado un nivel de desarrollo y el uso de los recursos hídricos va yo consideraría que en una buena trayectoria, siempre y cuando se vigile que se cumpla la normativa y se hagan esfuerzos muy conscientes en cuanto a las inversiones que tienen que llegar a donde tienen que llegar para quitar gastos superfluos. Por ejemplo, yo calculo en estudios que ha hecho el Instituto y otras instituciones como la UNAM, que de los recursos que van al sector, muchas veces hay un exceso de gastos administrativos. Hay algunos gastos superfluos que había que revisar con mucho detenimiento para que del 100% que tiene que ir a parar a las obras de agua potable, de alcantarillado, a las comunidades que no cuentan con el servicio, que llegara el 90%. Estándares internacionales nos hablan de un costo de administración pública de entre el 8 y el 12%. En México se acerca al 18 o 20%. Eso no puede ser, eso hay que reducirlo para que ese diferencial sea utilizado en las obras específicas y en las acciones específicas que nos permitan hacer del uso del agua una cuestión más eficiente, que pueda ser planeada en el largo plazo y garantizada para las generaciones futuras. ¿Qué otro dato es importante? Bueno, que las inversiones llegan a los cientos de miles de millones de pesos en un escenario de planeación al 2030 y más aún al 2050. De manera que los recursos son crecientes y el agua tiene que ser cobrada. Tiene que ser bien cobrada. No tiene que haber corrupción, no tiene la tarifa que ser utilizada políticamente, sino más bien tiene que haber cuerpos técnicos que estudien la tarifa y que a partir de la creación de un ente regulador independiente, que no dependa ni de ningún poder, ni de la Comisión Nacional del Agua, ni del Poder Ejecutivo, sino que sea un ente regulador independiente con una alta capacitación técnica. De ese ente regulador dependan las revisiones y los estudios de tarifas, de costos, porque en México hoy en día, otro dato importante, es que los organismos operados de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la mayoría, en un 90%, están quebrados. No cobran suficiente, no cobran a nivel del costo total de lo que cuesta el servicio y por lo tanto no tienen los recursos suficientes para suministrar un servicio de calidad, con agua de calidad y en todos los tiempos. Hay mucho tandeo en las ciudades. Ese tandeo quiere decir que no contamos todo el día con el agua y también hay problemas de repente de calidad, porque la potabilización es también un proceso caro. No es lo mismo clorar el agua que potabilizarla.
Entonces, es un tema apasionante, es un tema delicado y es un tema, por lo que he tratado de explicar, de seguridad nacional. Maite. Usted plantea algo que me parece fundamental, y es que el problema del agua no lo debe resolver solamente la Comisión Nacional del Agua o el Instituto, es un problema de transversalidad en el que tendrían que incidir la Semarnat, la propia Secretaría de Educación Pública en la capacitación y en la creación de una cultura. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, el agua a nivel, digamos, de la vinculación con otros sectores, y por ejemplo en particular con la Zagarpa, que de la cual depende la utilización mucho con fines productivos del agua, tiene que ser transversal, y por lo tanto todas las decisiones de política tendrían que tener esa característica, ser transversales y participativas. Yo estoy de acuerdo en que las secretarías que tienen que ver con el uso del agua tienen que involucrarse en la capacitación, en la formación de recursos humanos, y hacerlo quizá a través de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, para que los programas de largo aliento puedan llegar a donde deben de llegar y tengan la recurrencia necesaria, porque las campañas a veces se pasan por un mes y se olvidan. Tenemos que llegar a los programas de manera muy focalizada, a los programas educativos formales, sobre todo a nivel de la primaria, de la secundaria y de la preparatoria. Nosotros los viejos, bueno, no tanto, pero nosotros los viejos dicen que ya no entendemos mucho de lo que hay que hacer, y ya cambiar nuestra manera de pensar va a ser difícil. Yo no creo, yo creo que si entendemos lo que está pasando, vamos a hacer un uso mucho más eficiente de agua y vamos a garantizar que vamos a pagar el agua como debe ser pagada, sin corrupción, con estudios de costos que sean muy claros, que sean muy eficientes y que nos digan cuánto debemos de pagar para hacerlo de manera consciente y de manera feliz, sabiendo que estamos trabajando por un sector y por un recurso que es vital para el desarrollo de México. Ha habido numerosas campañas para cuidar el agua, que muchas han sido efectivas, ¿no? Yo recuerdo aquella de gota a gota el agua se agota. Y que generalmente sí crean esa conciencia. Sin embargo, sigue pasando algo en este país y en la población, que no la cuidamos y que seguimos con el desperdicio, Pepe. Así es. Oiga, yo quisiera, sí, es cierto, había una campaña que se llamaba Una gota nos está quitando el sueño. Era la gota que salía de la llave durante la noche. Sí, muy bien. Oiga, yo quiero tocar el tema de la privatización, no del punto de vista político, eso no me interesa. No, la parte, ¿ha dado fruto la privatización de la administración del agua en algunas ciudades? Yo recuerdo, por ejemplo, que esa fue la promesa que nos dio Andrés Manuel cuando concesionó el agua en la Ciudad de México. Se ha reducido el desperdicio de agua, ha habido mejor protección de las redes, hay más abasto para las ciudades, se ha dado el cumplimiento de recuperación del costo de suministro. Bueno, en cuanto a esta, quisiera empezar por lo último. Es muy difícil que una tarifa logre resarcir lo que son los costos totales del suministro. ¿Por qué? Bueno, porque, repito, hay muchas inversiones muy costosas, de largo plazo, que había que cuantificar y meter en la ecuación de los costos para después diseñar una tarifa que fuera una tarifa eficiente. ¿Qué pasa con la privatización? Bueno, yo creo que por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales considera las concesiones. No ha sido posible que se concesione más o que intervenga más el sector privado, más que en algunos aspectos de todo lo que es el aprovechamiento del agua, justamente porque los costos son enormes y las tarifas muchas veces se politizan. Los congresos estatales o locales, municipales, utilizan la tarifa como una bandera política y entonces no están dispuestos a enfrentar los costos y cobrar las tarifas de agua conforme lo requiere el servicio. Entonces esa parte había que despolitizarla, se ha hecho en algunas ciudades, se han concesionado, por ejemplo, servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento en Cancún, en Aguascalientes,
en algunas otras ciudades, muy pocas por cierto. ¿Por qué? Porque el propio sector privado no ve las condiciones para garantizar ese diferencial, que es muy normal pensarlo. Si ustedes fueran empresarios o tuvieran una tienda, del tipo que sea, no importa que sea Liverpool o una miscelánea, una tienda en la esquina, ustedes necesitarían un margen de ganancia que les permitiera a ustedes dar el servicio. Un tema por lo demás interesante que da mucho de qué hablar. Sin embargo, se nos ha ido este programa y el tiempo como agua entre los dedos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que hemos cumplido el objetivo de generar conciencia, de mantener el tema vigente, ahora que también, Pepe, Maite, en el Congreso se discute, hay una iniciativa precisamente para reformar la Ley General de Aguas. Muchísimas gracias, maestro, que tenga muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.